es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Vamos a empezar, vamos a hacer una oración para empezar este culto. Amén. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, pidiéndote y rogándote, Señor Jesús, que en esta hora limpies nuestra mente, corazón y todo nuestro ser con tu sangre preciosa, Padre bendito. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido, Padre, que en esta hora tomes el control, Señor Jesús, de esta reunión, Padre bendito. Te lo pido y te lo ruego, mi Dios. Te pido que también tomes cada necesidad de nuestros hermanos, Padre Santo. Tú conoces, Padre, nuestro día a día, Padre, pero hoy venimos, Señor Jesús, al Dios Todopoderoso, al que le entregamos en esta hora todas nuestras necesidades, peticiones, Padre, y te pido que tú, Señor Jesucristo, permitas que esta palabra que has puesto en boca, Señor Jesús, sea de grande bendición tanto para los hermanos como para mí, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, y te pido, Señor Jesús, que permitas que todos nuestros sentidos estén puestos en tu palabra, Dios. Te lo pido y te lo ruego en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que seas tú quien hables a través de mi boca y no sea yo, Padre Santo. Que solamente sea yo un instrumento en tus manos. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, a quien le damos todo honor y toda la gloria, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les pido por favor que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a escudriñar del 1 al 7. Amén. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama ¿qué miró Dios en la ofrenda de Caín y Abel? Vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos está diciendo que Caín trajo una ofrenda al Dios del fruto de la tierra. Abel trajo una ofrenda a Dios de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. En esta hora, hermanos, vamos a comparar la ofrenda que ofreció Caín y la ofrenda que ofreció Abel. Caín, hermanos, dice que preparó del fruto de la tierra una ofrenda, quizás llena de frutos, ¿verdad? Que a la vista humana pudo ser bonita, agradable. Pero Abel, hermanos, preparó una ofrenda de las mejores ovejas que tenía él. Pero si nosotros ponemos atención, hermanos, en una oveja, vemos que la oveja no es atractiva, tiene un olor peculiar por la cual a veces los mosquitos o las moscas andan tras de ellas, ¿verdad? Quizás la ofrenda de Abel no era atractiva ni bonita como la de su hermano Caín, pero vemos, hermanos, que aún así Abel le trajo a Dios algo bueno, algo agradable, ¿verdad?
¿Por qué, hermanos? Pero a la vista quizás de Caín no era agradable la ofrenda de Abel, porque tenía que matarla, tenía que haber derramamiento de sangre. En sí no era atractiva la ofrenda de Abel. Pero, hermanos, ambos vemos que ambos hicieron algo para agradar a Dios. Ambos creían que Dios recibiría su ofrenda con agrado. Nos haremos una pregunta. ¿Por qué solo agradó a Dios la ofrenda de Abel? Mucha gente yo he escuchado que preguntan, ¿qué vio Dios en la ofrenda de Abel? Y la respuesta, hermanos, la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Hebreos, capítulo 11, versículo 4 nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Qué hermoso. Vemos que hoy ya nos contestó Dios. ¿Qué Dios vio en la ofrenda de Abel? Dios vio la fe que tenía Abel hacia Dios. Sin embargo, podíamos ver al principio que la ofrenda de Caín a lo mejor estaba bien presentada, así como a veces hacen allí en el tianguis, ¿verdad? Que echan lo más bonito hacia el frente y ya lo feo, pues es lo que nos venden a veces. Pero vemos, hermanos, que quizás la ofrenda de Abel estaba bien bonita, bien agradable a los ojos, pero a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios. Y sin embargo, aquí, por lo cual Dios no vio agradable la ofrenda de Caín, fue porque en él no había fe. No había fe en la ofrenda de Caín. Sin embargo, vemos que aquí en Hebreos nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Dios, quizás en este caso, Abel no estaba ofreciendo tanto la oveja, que si era la más gorda, que si era la mejor, la más bonita, la más grande. No, hermanos, a Dios le agradó que en el corazón de Abel estaba la fe, y no la fe en el borreguito o en la oveja, la fe puesta en Dios. Eso fue lo que a Dios le agradó, hermanos, de la ofrenda de Abel. Pero vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Que se enojó. Se enojó, ¿por qué? Porque Dios no le había agradado su ofrenda. ¿Sí? Y quizás podemos ver también que en Abel quizás no había el competir con su hermano Caín, a ver quién pone la ofrenda más bonita, ¿verdad? Sino Abel lo hizo para agradar a Dios, no para agradar a la gente, ni agradar a su hermano, ni a quien viera que estaban haciendo la ofrenda, ¿sí? Pero vemos, hermanos, que quizás Caín, en lugar de tener fe, en él estaba el espíritu para competir con su hermano. Quizás veía con menosprecio la ofrenda que estaba haciendo su hermano Abel, pero Dios no. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque a Abel no le importaba si estaba bonita, si estaba, por decir algo, apestosa la oveja. A él no se fue tanto por eso, sino se fue porque sabía que lo que él estaba haciendo era agradar a Dios. Su fe, aquí lo está diciendo en Hebreos 11:4, que por la fe de Abel fue lo que, no fue, aquí no dice por la oveja más gorda, la más bonita, no dice aquí en Hebreos, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Qué más puede pedir Dios? ¿Verdad?
La ofrenda de Abel era una ofrenda con la cual reconocía, hermanos, en su vida el agradecimiento hacia Dios por la vida, por lo que Dios le proveía, porque Dios proveía para alimentar a sus ovejitas. Eso era por lo cual Abel le estaba haciendo a Dios esa ofrenda de agradecimiento. No esperando a ver qué pasaba, que si se acababa el alimento para las ovejas, para ellos. No, hermanos, él no estaba fijado en eso. Su mente estaba solamente en Dios, como debe de estar la de nosotros. Y para empezar también, hermanos, vamos a ver qué significa el nombre de Caín, el nombre de Abel. El nombre de Caín significa adquirir. La ofrenda de Caín, hermanos, representa a las personas que no reconocen su necesidad de ser redimidos por la sangre de Cristo Jesús. ¿A cuánta gente, hermanos, que se les predica la palabra de Dios, menosprecian ese evangelio? Menosprecian ese sacrificio. Ya no es como antes que hacían para remisión de pecados, hacían sus sacrificios de palomas, de ovejas, de becerros. No, ya no. Ahora, hermanos, tenemos la sangre de Cristo, que es la que limpia nuestros pecados, ¿sí? Por la cual podemos nosotros entrar a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, y podemos doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios con fe, ofrecerle nuestra ofrenda a Dios con fe para que sea agradable y aceptada por Dios. Y vemos, hermanos, que hoy mucha gente menosprecia ese sacrificio de Dios que el Señor Jesús hizo por ellos y por nosotros. Mucha gente, hermanos, piensa que pueden comprar el favor, la misericordia, la bondad de Dios a través de sus obras, a través de sus ofrendas, de sus diezmos. Pero vemos, hermanos, que Dios no ve ni siquiera tantito ese tipo de ofrendas. Ay, porque quiero que me tomen en cuenta, voy a dar en mi diezmo, un montón de dinero. No, hermanos, el hombre puede tomarme en cuenta, pero Dios no, hermanos, porque Dios no quiere que le den todo el dinero o la mitad de mis riquezas. No, hermanos, Dios no quiere eso. Él no mira eso. Y eso fue lo que quizás hizo Caín. Que todos vieran cuál bonita y cuál grande, quizás más grande la ofrenda que la que había hecho Abel. Y sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia la ofrenda de Caín? Que no fue agradable a Dios. No fue aceptada. Hermanos, también representa también, hermanos, la ofrenda de Caín representa la vida de aquellos que menosprecian el sacrificio de Cristo y quieren alcanzar la salvación por medios humanos, a su manera, a sus medios de ellos, y no por medio de los medios de Jesucristo. ¿Y qué nos dice en Juan 14:6? Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por qué? ¿Por el diezmo más grande? ¿Por la ofrenda? ¿O por lo que yo ofrezco en la iglesia? ¿O por la mejor predicación? No, hermano. Dice que nadie viene al Padre sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente se le olvida, hermanos, y piensan que porque tienen los medios pueden hacer y pueden comprar a Dios. Hermanos, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, también que nos dice el primer libro de Crónicas, en capítulo 28, versículo 9, nos dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará
para siempre. Vemos, hermanos, que Caín no reconocía a Dios como el único Dios verdadero. Vemos que Caín no le servía a Dios, no tenía un corazón perfecto, porque ¿qué pasó después de esto? Que se levantó contra su hermano, que hasta lo mató a Abel. Entonces vemos que Caín no tenía un corazón perfecto, ni un ánimo voluntario, ¿verdad? Y Caín dejó a Dios, por lo cual Dios lo desechó de la tierra, de su presencia. Hermanos, vemos que si nosotros estamos esperando algo de parte de Dios, pero creemos que a través de nuestras fuerzas, a través de lo que de nuestras posesiones, podemos comprar la salvación, estamos equivocados. Vamos por un camino erróneo. Por eso hoy Dios nos habla y nos dice, hermanos, que no le ofrezcamos a Dios una ofrenda, hermanos, sin fe, principalmente sin fe, sin reconocer la necesidad que tenemos de Dios, no de lo material. Bueno, sí tenemos necesidad, pero ahorita hablando espiritualmente, hermanos, Dios quiere ver un corazón, como lo decía aquí en este versículo, un corazón perfecto, un corazón recto. Lo hablaba nuevamente, si recordamos la predicación del domingo, vemos, hermanos, que Dios hablaba también del corazón, que en él se guarda todas las cosas malas. Pero si tenemos un corazón contrito y humillado, limpio, hermanos, Dios va a escuchar nuestras necesidades, Dios va a escuchar nuestras peticiones. Pero, hermanos, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Una ofrenda como la de Caín? Esperando, hermanos, que recibir las cosas, pero no tener fe. Dice la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, aquí ya Dios nos está hablando de que todo, no importa, hermanos, que cantemos bien, que sepamos tocar instrumentos, que sepamos predicar, que sepamos dar una clase, que sepamos limpiar la iglesia. Dios no quiere eso. Si no lo hacemos reconociendo que lo hacemos para Dios, que lo hacemos para que Dios lo tome en cuenta, no el hombre, sino Dios, vamos a ver, y más que nada, hermanos, que siempre tengamos fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, estamos seguros de que nuestra ofrenda, que lo que hagamos en la iglesia, en la obra de Dios, Dios le va a agradar. Pero si lo hacemos, hermanos, como Caín, sin reconocer, sin pedirle a Dios que esté presente en todo lo que hagamos, hermanos, nuestra ofrenda que le ofrezcamos a Dios va a ser como la de Caín. Hermanos, vemos que a veces también hay cristianos que no tienen fe y quieren adquirir la bendición de Dios, como lo decía hace rato, con las obras. Se han olvidado lo que claramente Dios nos está hablando a través de su palabra, que tengamos fe. Fe, hermanos, porque si queremos agradar a Dios en cualquier cosa, no solamente fe en que Dios nos va a sanar, que Dios va a proveer, que, hermanos, aquí nos está diciendo en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí quizás a veces nosotros llevamos la fe a que yo tengo fe que Dios me va a proveer esto. Yo tengo fe, sí, hermanos. Dios, con fe, Dios, nosotros, la fe que tengamos nosotros mueve la mano de Dios para misericordia, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No está diciendo solamente las peticiones, sino en todo lo que hagamos debe haber fe en Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios, hermanos, no importa qué tan lindas, qué tan maravillosas sean las obras que hagamos.
Sin Dios y sin fe en Dios, nada es agradable ante los ojos de Dios. Amén. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué significa Abel. ¿Alguien sabe qué significa Abel, hermanos? Bueno, pues Abel significa aliento, nada, efímero. ¿Y qué significa efímero, hermanos? Significa pasajero, de corta duración. Abel reconocía, hermanos, que su vida era efímera, pues el pecado estaba en él. Sabía que tendría que morir. Todos sabemos, hermanos, que algún día vamos a morir, que algún día, si así quiere Dios, nos va a llamar a cuentas. Por lo cual nos está llamando hoy Dios a que tengamos fe en lo que hacemos, que siempre tengamos a Dios presente. Me vuelvo a repetir, sin agradarle al hombre, solamente agradarle a Dios. Porque si le agradamos a Dios, va a ser nuestra vida como José, el soñador. Dios va a prosperar todo lo que hagamos. Amén. Pero si hacemos las cosas nada más para agradar al hombre, olvidemos que Dios sea agradable para él. Aquí nos está diciendo, hermanos, ¿ustedes creen que la ofrenda que ofreció Abel era fácil? ¿Era nomás acomodar ahí la fruta o la verdura? No, hermanos. Esta ofrenda que ofreció Abel tenía conllevaba esfuerzo. En primera dice que fue y escogió entre sus ovejas, la más gordita. Y no nada más eso, el preparar el lugar donde iba a ser sacrificada la ovejita, el prepararla, el matarla, el derramar la sangre. Entonces vemos que la ofrenda que llevaba Abel no era nada más de acomodar. Y ay, pues ahí la echó. O a veces llegamos a pensar, quizás la ofrenda que ofreció Abel nada más era de que fue y escogió la oveja y ahí la puso para Dios. No, hermanos, conllevaba un esfuerzo, el cual, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Y cuál es el esfuerzo que Dios nos pide? Ya no nos pide una ovejita, ya no nos pide tampoco un becerro, solamente nos pide que seamos obedientes, que escudriñemos su palabra, que vayamos a la iglesia, ¿verdad? Que le adoremos solamente a Él. Es lo único que Dios nos pide, hermanos. No nos pide tampoco que nos pongamos unos nopales en los pies y vayamos caminando hasta la iglesia. No, hermano. Él solamente nos pide ser obedientes, ser esforzados. Porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y también, hermanos, vemos que volvemos a lo mismo. Abel reconocía que él estaba de paso. Hermanos, también nosotros sabemos que estamos de paso en este mundo. Pero Dios quiere, hermanos, hallarnos esforzados, como Abel que se esforzó en preparar la ofrenda. ¿Y sabe qué? Vemos que la ofrenda que Abel estaba preparando no era para el hombre, era para Dios, para agradarle. Si usted puso atención en el texto de Hebreos capítulo 11, versículo 4, ¿qué dice? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vemos que la fe tiene poder, hermano. Tiene poder para que todo lo que hagamos, como lo dice en Hebreos 11:6, que la fe le agrada a Dios. Pero dice también, pero aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, Abel tenía fe en quién había creído, en quién estaba. Sabía que un día, hermanos, Abel sabía que un día su vida iba a terminar. Y por eso reconoció que solo la obra redentora de Dios podría salvarlo.
Al traer la oveja, estaba reconociendo su necesidad de ser redimido por la sangre, su necesidad de ser perdonado. Reconoció que la fe era lo único, hermanos, lo único que podía darle vida después de su muerte. La ofrenda de Abel representaba la necesidad del hombre de reconocer su condición de pecador y venir al Señor Jesucristo buscando ser redimido por su sangre, hermanos. Es lo que necesitamos, es lo que necesita el hombre, la gente. Que reconozca, hermanos, que reconozcamos que necesitamos de Dios. No necesitamos de otra cosa más que de Dios, hermanos, porque el día que Él nos llame a cuentas, si hicimos caso y obedecimos a Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si nosotros actuamos como Abel, que dice aquí la palabra de Dios que Jehová le dijo, dice en el versículo 7 de Génesis 4, versículo 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Que en él estaba, como dice la puerta, estaba el pecado de la envidia, del coraje, el por qué si Dios aceptó la ofrenda de Abel y no le agradó la mía. Porque vemos lo que Dios vio en esta asombrosa ofrenda, la fe. Y vemos, hermanos, qué pasó en él. Entró la envidia, entró los celos y fue y mató a su hermano. Hermanos, Dios quiere librarnos de eso, de que nuestra alma termine como la de Caín, desechada de la presencia de Dios. Y que el día que Dios nos llame cuentas, irnos derecho al infierno. Dios no quiere eso, hermanos. Él por eso dio su vida, nuestro Señor Jesucristo dio su vida. ¿Qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha prometido vida eterna, hermanos, pero siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Él, siempre y cuando también reconozcamos, hermanos, que sin Dios no somos nada y que necesitamos, hermanos, ser redimidos por Él. Pero también quiere Dios que seamos obedientes, que le seamos fieles a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. No son fáciles, hermanos, lo que se vive no es fácil. Pero si tenemos fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos, sabemos que con eso tenemos todo. Asimismo, la ofrenda de Abel representa a todo hermano, a todo cristiano que busca a Dios, no religiosamente, sino por amor, con humildad, reconociendo su debilidad, reconociendo la necesidad. Pues todos, hermanos, somos efímeros y nuestra vida es como niebla. Y eso lo vemos también en Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que aquí nadie es eterno. Este cuerpo, esta carne, no es eterna. Y Dios quiere, hermanos, que nuestra alma vaya a vivir por la eternidad con Él, que estemos preparados por si Dios no nos llama a cuentas y viene Él en el rapto, seamos nosotros llevados con Él. Hermanos, queremos que nuestra ofrenda sea agradable a Dios, seamos fieles, tengamos fe en Dios.
Hoy en día, hermanos, desgraciadamente en las iglesias a veces no ofrecemos una ofrenda agradable a Dios. Hoy en día vemos, hermanos, que también en las iglesias pues se dejan llevar por lo que se vive en el mundo, por las modas. Y a veces vemos que en las iglesias se están quedando vacías por lo mismo de que no hay fruto. ¿Y por qué? Por lo que están dejando entrar como Caín. Muchas cosas, podría yo decirles algunas, pero Dios sabe y cada uno de nosotros a qué se refiere Dios, hermanos. ¿Qué estamos dejando entrar y qué le estamos ofreciendo a Dios? A veces, porque oímos una canción bien bonita que canta tal o cual artista cristiano. Ya la ponemos en práctica aquí en la iglesia. Pero ¿cómo sabemos que esa realmente sea una ofrenda agradable a Dios? Aquí dice que con fe, pero ¿cómo sabemos que esa canción es agradable a Dios? Por eso Dios nos está ofreciendo, hermanos, nos está diciendo que debemos estar alertas por todo eso. Porque sabemos, hermanos, que si no hay fruto es porque algo estamos haciendo mal. Y Dios quiere, hermanos, que para que haya fruto en nuestra iglesia y en todo su pueblo, hermanos, debemos tener fe, ser obedientes, esperar a que sea Dios quien obre en nosotros, que sea el Espíritu Santo el que guíe. Si hemos de cantar esta canción, esta alabanza, si no la hemos de cantar. ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Qué palabra nos preparamos para predicar? No solamente las canciones. Nosotros nos preparamos. ¿Qué ofrenda le ofrecemos a Dios? Una palabra, ahí se va, que luego, ya me toca hoy, y pues a ver, a donde abra la Biblia es lo que Dios quiere hablar. No, hermanos, ¿qué ofrenda le ofrecemos a Dios? ¿Como la de Abel o como la de Caín? Ay, que nada más vean que sí soy, que sí me preparé. No, hermanos, vemos que escudriñamos hace rato que aunque mira el corazón y las intenciones de la mente es Dios. Al hombre lo podremos engañar, pero a Dios no, hermanos. Y por eso a veces no hay frutos en la iglesia. Y tampoco en nuestra vida. Otro ejemplo podríamos poner también. A veces, o yo he escuchado que muchos dicen que a veces tienen que decirnos, levanta las manos, cierra los ojos, cántale, dale una oración a Dios. Pero a veces, hermanos, nos quejamos, ay, no, es que no se sintió el poder de Dios en la iglesia, ni en la alabanza, ni en la predicación. Pero para empezar, cuando nosotros nos levantamos, por ejemplo, los domingos que hay culto en la iglesia, nosotros nos llenamos antes de ir a la iglesia, le damos gracias a Dios, nos levantamos y nos ponemos en las manos de Dios, ponemos el culto en las manos de Dios, para que seamos llenos todos, no solamente nosotros, sino quien vaya a la iglesia sea lleno del poder de Dios. Nada más a veces criticamos, pero empezando por nosotros. En la iglesia quizás podemos dar como Caín, que Dios vio el semblante que tenía Caín porque su ofrenda no fue agradable a Dios. Quizás nosotros tengamos un semblante de, no, sí, se ve que es bien llena del Espíritu Santo la hermana o el hermano. No, hombre, pero el que conoce realmente el semblante de nuestro corazón es Dios. Si me preparé, si cuando llegué para subir a tocar o para dirigir o para cualquier cosa, hasta para estar sentada en la banca, para hacer el altar, le pedí a Dios que llenara de su presencia la iglesia, el templo, y que todos sintiéramos el poder de Dios. ¿Qué ofrenda le estamos dando a Dios? En la iglesia, bien cristianos, y en la casa, ¿qué ofrenda le ofrecemos a Dios?
Y la ofrenda no solamente debe ser en la iglesia, debe ser en todo lugar, porque somos hijos de Dios. Y debemos de ser agradables a Dios, dar un testimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo, en Hebreos 11? Que todavía, a pesar de que Abel ya estando muerto, dice, da testimonio, Dios da testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. ¿Cuántos hermanos se esforzaron en dar una ofrenda agradable a Dios? Que todavía recordamos cuando Dios usaba tal o cual hermano, ¿verdad? Cuando oraba, cuando predicaba, cuando alababa a Dios, se sentía el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él su fe puesta en Dios primeramente, y en segunda se esforzaba en agradarle a Dios. Agarraba de lo mejor para ofrecerle a Dios, y Dios se manifestaba, hermanos. Hoy nos tienen que decir, levanta tus manos, cierra los ojos. Casi nos están diciendo, pásale aquí al altar. ¿Cuánto, hermanos? Y Dios quiere hoy, hermanos, que le demos una ofrenda agradable a Dios, no al hombre, a Dios, hermanos. Porque el hombre no nos va a salvar. El hombre nos va a criticar, nos va a juzgar. Pero Dios no, hermanos. Dios ve si tenemos fe. Dice aquí, lo leíamos hace un momento, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En todo lo que queramos hacer, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y si nosotros no vamos también sin fe a la iglesia, ¿cómo queremos agradarle a Dios? ¿Cómo queremos que Él, agradarle, que Él baje y se mueva en medio de nosotros, su pueblo? Y no solamente quizás aquí en la iglesia de Belén, sino en todo el pueblo de Dios, hermanos. En todo lugar que se alaba el nombre de Dios, está pasando lo mismo. Están dejando entrar otras cosas, menos la presencia de Dios. Por eso la gente se desanima. Por eso la gente, porque no, y muchos cristianos, como yo escuchaba, ¿no? Muchos cristianos que llenaron en esta situación que se vivió mundialmente, llenaron su vasija de aceite y ya se fueron. Ellos no estaban ofreciendo una ofrenda agradable a Dios. Ellos no tenían fe. Y Dios nos está hablando hoy a nosotros, hermanos. No echemos en saco roto lo que Dios nos ha estado hablando a través de todos los hermanos que han estado predicando, hermanos, la palabra de Dios. Y si Dios nos habla, hermanos, es porque Él nos ama. Porque todavía estamos a tiempo de darle una ofrenda agradable a Dios. De reconocer que sin Él no somos nada y lo que hagamos si no está Dios en eso, hermanos, así nos esforcemos en llegar temprano a la iglesia, si no le damos a Dios su lugar en nuestra vida primeramente, hermanos, todo lo que hagamos no va a ser agradable a Dios. Y no solamente en la iglesia, en nuestra casa, con nuestros vecinos. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios necesitamos agradarle a Dios para que Él pose sobre nosotros y pose sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, hermanos, que sintamos ese fuego consumidor. ¿Sí? Hoy estamos todavía a tiempo, hermanos, de ofrecerle una ofrenda como la de Abel. Una ofrenda agradable a Dios, hermanos. Hoy hemos oído que hay mucha muerte. Hoy en día en cualquier lado se oye muertos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estás hablando? Sí, hermanos, ¿por qué? Porque nos hace falta orar más, tener más comunión con Dios. Pero si somos como Caín, de que ahí se va y pues ya nomás 5 minutos solo y ya me voy. No, hermanos. Dios no quiere una oración de 5 minutos, una ofrenda de oración de 5 minutos, porque llevo prisa.
Dios quiere, hermanos, que en verdad le demos, hermanos, una ofrenda agradable, que llegue a su presencia, que diga, ay, qué rico huele esta oración. ¿Qué le pedía a Dios a Moisés que hiciera su hermano? La ofrenda mecida, ¿verdad? Los panes con levadura. Dios nos está diciendo lo mismo. Él quiere que vengamos y le ofrezcamos una ofrenda agradable, hermano. Ya no necesitamos matar ovejas ni palomas. Solamente necesitamos doblar nuestra rodilla y pedirle perdón a Dios y decirle que necesitamos de Él en nuestra vida y que necesitamos, hermanos, serle agrados a Dios. Amén. Hermanos, también vemos que muchas veces somos como hablábamos como hace rato de la oración de 5 minutos. Ay, ya me voy a orar, Padre Santo, te doy gracias por un día más. Sé conmigo que voy a salir a tal o a cual lugar, ve conmigo, amén. Pero no sabemos, hermanos, qué nos espera allá afuera. ¿Qué tal si se suben al camión, al pecero, al metro, a robarnos o hacernos algo? O que se caiga el metro. ¿Y qué pasó? Esos 5 minutos, o ya ni 5 minutos, ese tiempo que le dimos a Dios, esa ofrenda de oración que le ofrecimos a Dios, no tuvo efecto. Quizás no nos morimos, pero sí salimos lastimados de lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque somos como Caín. No le damos el tiempo a Dios. Pensamos que con nuestras fuerzas vamos a poner todo. ¿Y qué pasó con Sansón? Que se cayó fuerte y reconocía, y él decía que por su cabello largo, que eran las fuerzas que tenía, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca reconoció que lo que él tenía, esa fuerza, no consistía en el cabello, consistía en que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó? Mal. Y Dios quiere evitarnos eso, hermanos, que no confiemos, como le decíamos hace un rato al principio, en el dinero, que sí hace falta, pero que nuestra fe no sea el dinero, o que porque voy a dar el diezmo más, mi diezmo voy a dar mucho dinero para que se haga obra en la iglesia, para ayudar a los hermanos de las misiones. No, hermanos, eso no me va a garantizar que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nos va a garantizar es que nuestro nombre esté en el libro de la vida cuando nosotros estemos humillados como Abel. Su ofrenda, Dios la vio con agrado porque Él se tomó el tiempo de preparar, de ir a escoger la ovejita, de ir a preparar, matarla, de preparar también lo que iba a poner, las piedras, todo eso, hermanos. En la ofrenda que ofreció Abel, se veía el esfuerzo. Iban a decir muchos, ay, también para la de Caín, pues y también fue y sacó cortó los frutos para prepararlos, sí, hermanos. Pero ¿qué diferencia hay entre las dos ofrendas? La fe. A Dios le agrada, hermanos, que a todo lo hagamos para agradar a Dios con fe y que siempre estemos conscientes que lo que hacemos, y hay un texto que dice que hagamos las cosas no tanto para el hombre, sino que lo hagamos porque son para Dios. Así, hermanos, ¿de qué le sirvió a Caín hacer todo eso? Si terminó siendo desechado de la presencia de Dios. Hermanos, no busquemos terminar como Caín. Terminar, lo leíamos hace rato en el primer libro de Crónicas, que si dice al final, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué tremendo, hermanos. Pensando que Dios necesita de usted y de mí, estamos equivocados. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros en verdad le ofrezcamos algo bueno, algo agradable, ¿sí?
que siempre le pidamos la guianza a Dios, para que Dios prospere todo lo que hagamos. Simplemente, ¿qué pasó con este José? Potifar se dio cuenta quién estaba con José. Y así la gente tiene que ver quién está con nosotros. Aún, hermanos, aún hasta Caín se dio cuenta quién estaba con su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Y nosotros, hermanos, necesitamos que Dios nos guíe y dar un buen testimonio. ¿De cuántos hermanos que ya Dios llamó a cuentas podemos ver los frutos que tuvieron a raíz de sus ofrendas que le ofrecían a Dios? ¿Cuántas almas Dios salvó? ¿Cuántas almas siguen todavía en el camino de Dios? Quizás de esos hermanos que Dios llamó a cuentas, nosotros somos frutos de las ofrendas que ellos hacían delante de Dios. Y nosotros, ¿cuántos frutos tenemos de nuestras ofrendas? Hermanos, en verdad necesitamos reconocer que necesitamos entregarle una ofrenda a Dios agradable. Reconocer, hermanos, que quizás lo que hemos hecho no ha sido agradable a Dios, por lo cual no hay frutos. ¿Dónde están los frutos? Vemos que muchos piensan que porque volvamos a ver que porque oran tanto o hacen algo para Dios, no ya, pero nunca reconocen. Si nos damos cuenta aquí en Santiago, capítulo 4, versículo 13, 14, vemos que aquí al principio nadie no menciona, pues primero Dios vamos a hacer esto, sino que dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y testificaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, no somos eternos. Dios sabe si somos de los que vamos a sobrevivir al arrebatamiento o Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Cuántos hermanos Dios ha llamado a cuentas en estos días, en estos tiempos? Hermanos, también una ofrenda agradable a Dios es pedir y clamar por nuestros hermanos que están viviendo situaciones difíciles. Muchos hermanos están graves. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchos dicen, ay, si yo sí oro por ellos. Seguir orando, hermanos, pero orando con fe. Que esa ofrenda de oración hacia nuestros hermanos que necesitan, hermanos, sea agradable a Dios para que Dios conteste la petición de nuestros hermanos. A veces, ¿por qué no tenemos trabajo? Por lo mismo. ¿Por qué no estamos pidiendo con fe? ¿Qué ofrenda le estamos ofreciendo a Dios, hermanos? Dios, hermanos, quiere, hermanos, bendecirnos, pero nuestro único estorbo es no ofrecerle a Dios algo agradable. También, hermanos, la ofrenda de Abel representa a todo cristiano que asiste a la iglesia, que escudriña la palabra de Dios, que se esfuerza en ayunar. A veces ahí, deteniéndome un poquito aquí en lo que habla del ayuno, nosotros ya, vuelvo a repetir, ya no ofrecemos sacrificios de borregos, de nada de eso, o de las frutas, o de los frutos de la tierra, ya no. Un esfuerzo y una ofrenda es el ayuno. Ahora que va a haber la velada, mañana que va a haber la velada de oración, ¿verdad? ¿Cuántos vamos a estar conectados? ¿A cuántos vamos a ofrecerle esa ofrenda de velada a Dios? Vemos que a veces nos malpasamos y no pasa nada, aunque tomemos medicamentos. Pero cuando se trata de ayunar para agradar a Dios, no es que no puedo ayunar.
tengo que tomarme mi medicamento. Y por ejemplo, mañana que va a ser la velada de oración, no puedo desvelarme porque tengo que ir a trabajar o tengo que ir a tal o cual lugar o hacer cosas. Pero ¿qué tal? A veces nos amanecemos, nos dormimos a las 2, 3, 4 de la mañana haciendo otras cosas. No vamos tan lejos, haciendo el quehacer, ¿verdad? O haciendo otras cosas, o viendo la tele, viendo una serie, viendo una película, ¿verdad? Pero cuando se tratan de las cosas de Dios, ahí vemos los dos tipos de ofrendas, la de Caín y la de Abel. La de Caín, me desvelo viendo series, viendo películas. La de Abel, no, pues a veces hay hermanos que se esfuerzan, entran a trabajar temprano, pero se esfuerzan en orar, se esfuerzan en estar en las veladas de oración, ¿verdad? También, hermanos, dice que también es orar, no para comprar el favor de Dios, hermanos, porque Dios no necesita que hagamos eso. Él nos está diciendo que lo hagamos si queremos agradarle a Dios y que nos bendiga. Tenemos que esforzarnos a asistir a la iglesia, escudriñar su palabra, en ayunar, en orar. Hermanos, eso nos asegura que tengamos nuestra vida eterna allá en los cielos. Amén. Que Dios no nos pide que seamos perfectos. Él nos pide que seamos esforzados, valientes, que entreguemos una ofrenda, que tengamos esfuerzo como la que hizo Abel, sino para agradarlo, por agradecimiento, hermanos, lo que hagamos para Dios que sea por agradecimiento, por la bondad de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Yo nada más le hago una pregunta para terminar esta predicación. ¿Con cuál de las dos ofrendas se identifica usted? ¿La de Caín o la de Abel? No intentemos, hermanos, comprar la misericordia de Dios. Su misericordia es por gracia para todos aquellos que le reconocen, la necesidad de Él en sus vidas y que son humildes y lo buscan con un corazón sincero, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y vamos a hacer una oración para terminar esta reunión. Espero, hermanos, que haya sido de bendición esta palabra, tanto para ustedes como para mí. Y que no nada más sea un día más de predicación, sino que sea un día más de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Cerremos nuestros ojos y hagamos la oración. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, pidiéndote perdón primeramente por si nosotros hemos ofrecido una ofrenda como la de Caín. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque tú no quieres ofrendas de esas. Tú quieres ofrendas como la de Abel, que tenga fe, Señor Jesucristo, que todo lo que hagamos tengamos fe, Señor Jesús, en que van a ser agradable a ti, Padre Santo. Y tú por lo demás, las necesidades, Padre, tú bendecirás, dice tu palabra, que por añadidura todo nos vendrá, Padre Santo, pero primeramente debemos buscarte, debemos agradarte, Padre Santo. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ofrecerte una ofrenda como la de Abel, Señor Jesús, porque sabemos, Padre, que esta vida no es eterna, es pasajera, Padre Santo. Y yo te pido, Padre, que en esta hora tú nos llenes de tu presencia, que en esta hora, Padre, tú te manifiestes en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Que en esa necesidad, en esa circunstancia difícil que están pasando mis hermanos, Padre, tú te manifiestes. Que tenga frutos la fe de mis hermanos, Padre Santo. No te lo exijo, te lo ruego, Padre, con ese corazón humilde que has puesto en mí, Padre. Te suplico, Padre, que hagas milagros, Padre Santo. Milagros, Padre, en tu pueblo, en los hermanos, Padre Santo.
Te pido también, Señor Jesús, antes de terminar este culto, por cada hermano que tiene necesidades, que están pasando enfermedades, problemas, Padre Santo, de cualquier índole sea el problema. Padre, nosotros acudimos a un Dios que tiene poder, que es muchísimo más grande que el problema, que la enfermedad, Padre. A veces es fácil decirlo, pero vivirlo es lo difícil, Padre. Pero tú quieres una ofrenda como la de Abel, Padre Santo, con esfuerzos. Yo te pido en esta hora, Padre, que tú visites a mis hermanos, Padre Santo, que tú visites, Padre Santo, a los que están enfermos, a los que están en hospital, Padre Santo, a los que están en situación de delicados, Padre Santo. Y tú sabes a quién me refiero, Padre Santo. Ten misericordia, Padre, por esta joven, Señor Jesús, hija de nuestro hermano Huerta, Padre mío. Que tú seas con ella, que tú la visites, que tú visites a su familia, Padre Santo. Nos unimos a esta ofrenda de oración por esta hermana, Padre mío. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Ten misericordia también de otros hermanos que no recuerdo sus nombres, Padre, pero que están en la lista de oración, Padre mío. Por los que están padeciendo presión arterial alta, la glucosa, Padre Santo, toca sus cuerpos, Padre Santo. Toca sus cuerpos, Padre Santo, para que ellos te puedan servir y dar testimonio, Padre Santo, del poder del Dios Todopoderoso de Israel, del Dios de Israel, Padre, que es nuestro Dios también. Ayúdanos, Padre, que esta ofrenda de oración llegue a tu presencia como olor grato, mi Dios. Ten misericordia también por los que están padeciendo la falta de trabajo, Padre mío. Los problemas económicos, Padre, que tienen deudas, Padre Santo, que tienen que mantener a sus familias. Yo te pido, Padre, que quites todo estorbo, Padre mío, y que tú abras, Señor Jesucristo, una puerta de trabajo, mi Dios. Tú conoces nuestras capacidades, tú conoces nuestros conocimientos, Padre. Yo te pongo esa petición en tus manos. Que tú también fortalezcas al pastor Javier y a su familia, Padre mío. Fortalécelos, llénalos de vitalidad, Padre, porque el llevar una iglesia, Padre, y las misiones no es fácil. Él necesita, Padre, nuestro hermano Javier y su familia necesitan de tu ayuda, Padre Santo. Y también toma de la vida de ellos toda necesidad que a veces no la exponen, Padre Santo, y la ponemos las necesidades de nuestro hermano Javier y su familia en tus manos, Padre Santo. Que tú los visites, que tú los ayudes, Padre Santo, que tú los sigas fortaleciendo su fe, Padre Santo. Y cada uno de nuestros hermanos que están conectados también, y aún de los que no, que tú los visites, Padre Santo, que tú los fortalezcas, mi Dios, que sientamos ese abrazo de parte tuya, mi Dios. Señor Jesús, que la vida, el tiempo que nos permitas estar aquí en esta tierra, sea, Padre, para honrarte y glorificarte y dar testimonio, Padre Santo. Y de esos milagros, Padre, que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Padre Santo. Que nuestra fe también sea contada como la de Abel, como la de Abraham, Señor Jesús, y la de muchos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo. Te doy gracias por este tiempo que tú nos das, por este tiempo que tú nos das de darte esta ofrenda, de escuchar tu palabra, de oración, Padre Santo. Y que mañana, Padre Santo, que va a ser la velada de oración, tú te manifiestes, Padre Santo. Que tú te manifiestes en cada uno de los que van a participar, en cada uno de los que vamos a escuchar y vamos a estar presentes en la velada, Padre mío. Podamos sentir tu presencia, Padre Santo. Y dar testimonios, Padre Santo, de lo grande que has hecho y cosas grandes y maravillosas que has hecho en nuestra vida, Padre mío.
Y te pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de mis hermanos que van a estar presentes en la velada, Padre mío, que se van a esforzar, Señor Jesucristo. Seas con ellos, Padre Santo. Y también te pido que ahora que vamos a terminar este culto y que cuando tú nos permitas ir al lecho del reposo, Padre, seas tú con nosotros. Bendigas a nuestras familias también. Que si alguno, Padre, está fuera de tu voluntad, atráelo a ti, Padre Santo, con esos lazos de amor, Padre, porque no queremos que se pierdan, Padre mío. También te pido, Padre, que seas con los que van a salir a trabajar, que bendigan los negocios, Padre, de tus hijos, Padre Santo, que bendigas, Padre Santo, la economía. Vemos que el dinero no alcanza, Padre Santo, pero todo puesto en tus manos, Padre Santo. Tú lo bendices, Padre. Y todo tú lo multiplicas, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Permite que tengamos un sueño grato, un sueño reparador de fuerzas, Padre Santo, que no nos levantemos cansados, Padre Santo, porque no descansamos, sino al contrario, como dice en el Salmo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Como dices también en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, no en las fuerzas ni en lo que tengamos, sino en ti, Padre Santo. Y como dices en Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato, Padre. Creemos en esas promesas, Padre Santo, que a pesar de lo que estamos viviendo, vamos a tener un sueño grato, Padre Santo, en ti, Señor Jesús. Y te pido que cuides y bendigas cada casa de nuestros hermanos. Líbranos, Padre, de las explosiones, Padre Santo, de balas perdidas y de los peligros que pudiera haber, Señor Jesús. En tus manos nos ponemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y que todo lo que hagamos, Padre, como José, sea prosperado y sea bendecido por ti, Padre Santo. Y que todos vean que tú estás en nuestra vida, Padre Santo. Te damos gracias todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Dios les bendiga, hermanos.